Buenos días con todos los presentes. La reunión de hoy día fue solicitada para hacer un poco de teoría y algunos conocimientos previos a la indicación de una colposcopía, y también referido a el procedimiento mismo, a tener un poquito más de conocimiento del procedimiento mismo, lo que nos debería ayudar a mejorar la referencia de pacientes y el manejo de pacientes cuando sea conveniente, sea adecuado. El problema del cáncer de cuello uterino es un problema que hasta hace poco era hasta hace ya algunos años era de mucha importancia en muchos países desarrollados, que a través de las estrategias que ellos propusieron y ejecutaron, consiguieron rebajar sus tasas de incidencia, tasas de mortalidad. Sin embargo, en algunos países como los nuestros, llamados países en vías de desarrollo, todavía persiste como un problema de salud pública. Y un problema de salud pública que está básicamente referido a un aumento en la incidencia y en la mortalidad. Y un aumento en la incidencia y en la mortalidad a pesar de todos los esfuerzos y a pesar de todo el dinero que se invierte, a pesar de todo el personal que se capacita y todo el tiempo que se le dispone a este problema. Para ello, una de las actividades que compete a nosotros es la prevención y la detección precoz. Hay muchas estrategias que se han establecido y que se pretenden imponer a fin de disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer de cuello uterino. En nuestro país, estas son estadísticas del año 2011, 2006, 2011, el cáncer de cuello uterino es la principal neoplasia en mujeres, ¿no? Es la primera en orden en mujeres en nuestro país. El interés por visualizar las lesiones, por participar de alguna manera, y es un interés que viene desde hace muchos años atrás. Desde los años 400 a.C. hay documentos que Hipócrates en los cuales Hipócrates describe el cáncer de cuello uterino y hace mención a las lesiones, las características de la lesión. En el año 1842, Rigoni y Esther observan que las monjas presentan una mayor incidencia de cáncer de mama y que las prostitutas una mayor incidencia de cáncer de cuello uterino. Él puede deducir a través de esa observación que el cáncer de cuello uterino puede estar asociado a las relaciones sexuales o a la transmisión de enfermedades a través de las relaciones sexuales. Y recién en el año 76 se confirma la asociación entre el virus del papiloma humano con el cáncer de cuello uterino. Pero a través del tiempo, en ese transcurso, han habido muchas propuestas que trataban de asociar o buscar un agente etiológico al cáncer de cuello uterino. Y previo a esto, incluso una vez que ya se conocía la asociación o ya se había presentado a través de un trabajo científico, se creía la idea de que el virus del papiloma estaba asociado el cáncer de cuello uterino estaba asociado a virus del herpes. Bien, ¿cómo empieza la historia de la colposcopía? En el año 1924, von Franke era un investigador que estaba encargado de la parte de cuello uterino. Y para entonces, para este tiempo, ya se había determinado que las lesiones leucoplásicas eran en muchas pacientes precedentes de cáncer de cuello uterino. Entonces, von Franke le encarga a Hinselmann el estudio de la leucoplasia. ¿Qué es lo que propone o qué es lo que sugiere Hinselmann? Hacer uso de un aparato, que luego es el colposcopio, para magnificar la imagen y para aclarar la imagen. Entonces, es un aparato con lentes que permite un aumento y con una fuente de luz potente que permite tener una mejor calidad de la imagen. Y él, en el año 1925, escribe una publicación que se llama, traducida como Mejoría de las posibilidades de inspección de vulva, vagina y cervix. Miren, después del año 25, del año 1943, es cuando Papanicolau propone
su técnica para recolección de muestra de cérvix. O sea, miren, bastantes años después. Y después del 43, el año 47, Aire propone el uso de la espátula para la toma de la muestra. O sea, que han transcurrido muchos años después. O sea, el colposcopio incluso aparece antes que el Papa Nicolau, ¿ya? Y, sin embargo, después todas estas técnicas se combinan para conseguir un mejor resultado en el diagnóstico y prevención de lesiones cancerosas o precancerosas. ¿Cómo definiríamos la colposcopía? Como un procedimiento ginecológico que consiste en la exploración del cuello uterino con el uso del colposcopio. Pero no solo la exploración del cuello uterino, sino también vagina, periné, región anal, todo eso puede ser observado y evaluado a través del colposcopio. Una idea y una propuesta que luego he podido confirmar con literatura es que la colposcopía tiene como base que es un diagnóstico presuntivo. O sea, no hay ningún diagnóstico colposcópico que pueda ser definitivo. ¿Por qué? Porque es una imagen, ¿no? Entonces, siendo la colposcopía o ofreciendo la colposcopía una imagen, nos puede sugerir diagnósticos, pero no puede confirmar ningún diagnóstico. Se podría decir que respecto a esto hay dos propuestas, porque en muchas pacientes encontramos que, si en el reporte se puede anotar, que no hay imágenes colposcópicas anormales. Y al referir que no hay imágenes colposcópicas anormales, por tanto, no toman muestra biopsia. Sin embargo, por lo menos en mi proceder, yo a todas las pacientes les hago biopsia, aunque encuentre aunque no encuentre imágenes colposcópicas anormales. O sea, es decir, aunque a la lesión acetoblanca, al ácido acético no haya lesión acetoblanca, o al Lugol no haya imágenes negativas. Entonces, ¿por qué? Porque si la paciente ha sido propuesta para una colposcopía, es porque algo se sospecha. Y si no encuentro nada con la colposcopía, entonces debo demostrar que no hay lesión. ¿Y cómo demuestro que no hay lesión? Haciendo uso de la biopsia, ¿no? La biopsia es lo que me va a permitir definir si el resultado que traía la paciente previamente, que es generalmente, la mayoría de veces, una alteración del Papa Nicolau, es el mismo o podría ser de un grado mayor, o simplemente no hay nada. Y la única manera que tendría para confirmar esto sería el uso de la biopsia. Entonces, por tanto, yo propongo siempre hacer biopsia en todas las pacientes que se ofrecen a colposcopía, incluso en las gestantes. Y en las gestantes, por ejemplo, la incidencia de eventos adversos por la colposcopía o por la biopsia no se incrementa respecto de las pacientes no gestantes. O sea, es el mismo porcentaje. No va a haber un mayor incremento. ¿Cuándo vamos a indicar una colposcopía? Cuando tengamos una prueba de tamizaje con resultados positivos. ¿Qué es lo básico como prueba de tamizaje con resultados positivos? El Papa Nicolau. El Papa Nicolau es lo primero que vamos a encontrar como una prueba de tamizaje positiva. ASCUS son lesiones en células epiteliales, lesiones en células glandulares. ASCH, aquí ya hay una sospecha de una lesión de alto grado, y LIE de bajo grado, que puede ser lesión por papiloma o displasia leve, y LIE de alto grado, que puede ser una displasia moderada, displasia severa, carcinoma in situ o ya un adenocarcinoma. El IVA positivo es inspección visual con ácido acético. El IVA positivo está referido al uso de ácido acético en el cuello uterino, pero sin uso de colposcopio, sin uso de lentes de aumento, ¿no? Simplemente a la inspección visual, es decir, coloco el espéculo, ubico el cuello, aplico ácido acético y espero la reacción, ¿no? Entonces, si hay una lesión acetoblanca producto de esa exposición al ácido acético, puedo decir que es un IVA positivo. El problema del IVA es que tiene una buena sensibilidad, incluso una sensibilidad mejor que el Papa Nicolau, pero una
especificidad un poco baja, que depende del operador, por lo que es visualización. O sea, voy a buscar una lesión o voy a interpretar una lesión, un resultado. Entonces, en muchos casos, el IVA positivo va a incrementar inicialmente en la experiencia del operador el número de biopsias solicitadas o de colposcopías solicitadas. El IBL en la inspección visual con Lugol, que es algo parecido al IVA, pero no uso ácido acético, sino uso Lugol de frente. Igual, busco con el Lugol la reacción que me permite identificar zonas sospechosas de lesión. Respecto al uso de estos, bueno, ya luego, más adelante voy a hablar cómo se interpreta, cómo se entiende la función del IVA, del ácido acético y del Lugol en la colposcopía. Puede ser que yo tenga papanicolaos negativos, o sea, al papanicolao no encuentro células sospechosas de displasia y tampoco células sospechosas de neoplasia. Entonces, pero yo aprecio una lesión en cervix. Sabemos que la sensibilidad del papanicolao no es una sensibilidad muy alta y que está cuestionada incluso, ¿no? Entonces, la lesión en cervix es suficiente para, a pesar de tener un papanicolao negativo, poder proponer una colposcopía como un examen adicional. La leucoplasia es otra indicación para colposcopía. Lesiones que se aprecian con aspecto blanquecino desde que uno coloca el espéculo. O sea, no he necesitado aplicar ninguna sustancia, incluso ni siquiera el cloruro de sodio, que es lo que se usa inicialmente para apreciar la lesión, ¿ya? Inflamación severa por 3. Puede ser que tenga un papanicolao negativo, ¿no? Sin lesiones de ningún tipo, pero después de que la paciente se ha hecho 3 papanicolaos seguidos anualmente y en los 3 encuentro inflamación severa, este también es un criterio para poder solicitar una colposcopía. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, porque a veces cuando revisamos el informe del papanicolao, nos abocamos directamente al resultado, si es positivo o negativo, y los demás detalles no los revisamos, ¿no? Inflamación lo revisamos solo cuando a veces hay hipoestrogenismo o atrofia, o cuando tiene una paciente ASCUS, donde sí hay una asociación ya clara y bien establecida. La calidad insatisfactoria persistente, igual. Puedo tener papanicolaos, para que un papanicolao sea considerado como válido para la evaluación, tiene algunos criterios. Si la calidad es insatisfactoria y persistente, se refiere a que tomé una muestra, me informaron como que muestra inadecuada o no satisfactorio, entonces hago una nueva muestra, igual no encuentro, entonces colposcopía. Y lo otro, para hacer seguimiento, es decir, pacientes en que ya se sabe que tienen una lesión por papiloma, tienen displasias, entonces hacerle seguimiento, en el seguimiento de ellas, o pacientes que, por ejemplo, tuvieron un NIC2 o un NIC3, ya se les hizo tratamiento quirúrgico y para su seguimiento también está indicada el uso de la colposcopia. Bueno, este es el aparato original, el colposcopio, que tiene la fuente de luz, hay algunas acá botones, manijas que permiten el aumento de la potencia de la luz y el manejo del lente objetivo, ya con también aquí los filtros y los lentes para poder visualizar. Y es el equipo, el modelo de colposcopio que tenemos acá. Teníamos antes un videocolposcopio que, bueno, pues se malogró, pero ahorita estamos usando este. Para la colposcopía, ¿qué equipo necesitamos? El colposcopio, que es un microscopio de campo estereoscópico binocular de baja resolución con una fuente de iluminación potente. La distancia focal entre 25 a 30 centímetros, dependiendo del observador también, ¿no? Pero más de 30 va a malograr la imagen y menos de 25 también no permite a veces el manejo de pinzas o de sustancias que necesiten colocar. El aparato de colposcopía tiene sistemas colpofotográficos que permiten a veces adicionalmente a este objetivo tener lentes anexos para el aprendizaje, porque acá también se puede hacer aprendizaje, o tomar fotografías de las imágenes que se están registrando. Los videocolposcopios actuales tienen sistemas que permiten la toma de fotografías e incluso la grabación de videos de todo un procedimiento de colposcopía.
que son los videocolposcopios actuales y que tienen diferentes sistemas y que, bueno, pues la tecnología permite actualmente mejorar la calidad en cuanto a la imagen, sobre todo en esa parte. ¿Qué instrumental vamos a usar? Espéculos bivalvos de diferentes tipos, los que se dispongan, torundas de algodón. ¿Por qué se prefiere el algodón antes que la gasa? Generalmente, en la mayoría de pacientes, hay lesiones que pueden ser sangrantes fácilmente. Entonces, el uso de algodón va a disminuir el riesgo de sangrado. La pinza Fester, el espéculo endocervical. Este espéculo endocervical es difícil conseguirlo, no tenemos acá, pero permite la apertura del cuello para poder visualizar el interior del canal endocervical. En algunos casos, cuando hay mucho moco o cuando la lesión que ha hecho alguna reacción acetoblanca penetra hacia el cuello y queremos ver hasta dónde se puede visualizar. O a veces que se va más allá del campo de visualización de la lesión. Los hisopos, que también nos ayudan en cuanto al manejo del moco, o sea, para retirar el moco. También una de las condiciones o de los criterios para la colposcopía es realizarla entre más o menos al día 10 del ciclo menstrual, cuando el moco cervical no es muy abundante y permite una mejor visualización. Dentro de los problemas que tuvo Kinzelman para apreciar el cuello uterino, fue el moco el que le dificultaba la visualización adecuada del cuello. Entonces, él empezó a usar varias sustancias. Y una de las sustancias que usó inicialmente con el propósito de limpiar el moco del cuello fue el ácido acético. Pero, de casualidad, él se dio cuenta que el ácido acético producía en pacientes con lesiones por papiloma una reacción acetoblanca. Y de esa manera se incluyó el ácido acético luego para la visualización de lesiones. Las gasas, bueno, generalmente usamos las gasas para cuando ya se terminó el procedimiento, se tomó la biopsia y tratar de hacer un poco de hemostasia. El tapón vaginal, inicialmente, bueno, en la experiencia nuestra, inicialmente colocábamos tapón vaginal en algunas pacientes que tenían algún sangrado mayor que en otras, y en las que no tenían mucho sangrado, simplemente tratábamos de hacer algo de hemostasia y suficiente. Actualmente, le colocamos tapón vaginal a todas las pacientes para evitar el error de retiro del tapón vaginal, y a todas se les indica que se retiren el tapón vaginal para evitar el riesgo de que alguna se quede con el tapón hasta el control posterior, ¿no? La legra endocervical es un instrumento que se usa en algunas ocasiones, cuando la zona de transformación no se aprecia bien, cuando la lesión está penetrando en el canal endocervical también, y eso no permite definir la lesión, o cuando hay sospecha, por ejemplo en el Papa Nicolau, nos menciona que la lesión tiene extensión glandular. En ese caso es generalmente una extensión a canal y es conveniente hacer un legrado endocervical. Las pinzas para biopsia, han habido varias. Si revisan las que tenemos, hay varias de las antiguas que a lo largo del tiempo han ido modificando la forma, y actualmente la que tenemos y la que usamos mayormente es la Kevorkian, que permite tomar una muestra más pequeña y sin hacer mucho daño. La Tisler Baby es una pinza que incluso permite tomar una muestra más pequeña que la Kevorkian y más exacta, mejor muestra. La pinza Pozzi, la Tirabala, es una pinza que la usamos a veces cuando, por ejemplo, tenemos cuellos empotrados, cuando hacemos presión para tomar y el cuello se presiona y se hunde. Entonces, cuando es muy difícil, hacemos uso de la pinza Pozzi para poder tomar la muestra de la biopsia que queremos tomar en el procedimiento. Bien, este es el material más o menos que se usa. Espéculos. Hay unos retractores de pared que eso lo compensamos con el uso de guantes o preservativos, ¿no? Para en estos lados, el guante o el preservativo
ayuda a contener las paredes vaginales para evitar, en algunos casos, con paredes vaginales redundantes, que se nos venga todo y no poder apreciar adecuadamente. Bueno, el ácido acético, Lugol, torundas, hisopos. Este es el espéculo endocervical. Estas ramas se introducen en el canal endocervical y permiten presentar el canal endocervical para su apreciación en su longitud. Esta es la pinza Kevorkian, ¿no? Es la que disponemos, tenemos 3 pinzas actualmente. Esta es la alegra endocervical. Se puede usar también la cureta de Novak. Y bueno, el espéculo con el uso del preservativo o guante, generalmente usamos guante para poder contener las paredes en caso de pacientes que tengan vaginas con paredes redundantes. Es importante, y una de las cosas que siempre hacemos en el consultorio es explicar el procedimiento a la paciente o tratar de determinar que la paciente sepa a qué viene, o sea, qué procedimiento se le va a hacer, por qué se le va a hacer y qué es lo que se espera obtener. Muchas pacientes no entienden o a veces no saben a lo que llega y es necesario explicarles. Debería idealmente haber un consentimiento informado, porque pueden haber, por ejemplo, algunas reacciones alérgicas al yodo en algunos casos, ¿no? Entonces, o la toma de biopsia. Han sucedido algunos acontecimientos con pacientes que, por ejemplo, no querían biopsia, ¿no? Y eso porque a veces no se le informó adecuadamente o no sabía a qué venía. Aquí también es importante mencionar, por ejemplo, es muy frecuente en pacientes posmenopáusicas encontrar papanicolaos con ascus, ¿no? Si voy a programar una colposcopía en una paciente que tiene un ascus y que es posmenopáusica, sería conveniente, desde que le indico la colposcopía, calcular más o menos 2 semanas de uso continuo de estriol, a dosis de 0.5 gramos en vagina, en la noche a la hora de acostarse, por las 2 semanas, y después 2 veces por semana. ¿Para qué? Para permitir reducir el efecto inflamatorio que a veces simplemente por la atrofia, el hipoestrogenismo, y tomar una mejor biopsia y tener una mejor muestra. En la anamnesis hay algunos datos que nos sirven como referencia: gesta, para, edad de primera relación sexual, número de compañeros sexuales, el uso de anticonceptivos, si fuma o no fuma. También se ha logrado determinar que, por ejemplo, en pacientes que cocinan con humo, así como el uso del cigarrillo, son factores de riesgo para la presentación de lesiones de papiloma. Siempre es importante, por ejemplo, en la anamnesis tenemos como referencia el cáncer de cuello uterino. No es un cáncer que se hereda, porque depende de la historia sexual de cada paciente, ¿ya? Pero sí puede haber una predisposición genética. Recordemos siempre la tríada epidemiológica: agente, huésped y ambiente, ¿no? Si en el huésped hay factores genéticos que predisponen a la progresión de la lesión o a la persistencia de la lesión, esa paciente puede tener riesgo de hacer cáncer, ¿no? Si en cambio la paciente no tiene antecedentes familiares, puede tener una baja probabilidad de que la lesión progrese o persista. Una vez que la paciente se coloca en posición de dorsolitotomía para la evaluación, puede ser conveniente la toma de papanicolao en ese mismo momento o la prueba de serotipificación, por ejemplo, previo al procedimiento de colposcopía. Entonces, papanicolao, prueba de PVH antes, ¿no? Lo primero, usar una solución salina isotónica al 0.9% para poder limpiar el cuello y poder tener una mejor visualización de las imágenes que se puedan lograr con el uso de los filtros, filtro verde o filtro rojo, para la vascularidad, porque hay una vascularidad normal y vascularidad anormal, ya que se puede visualizar mejor con el uso de los filtros. Luego del uso de la solución salina viene el uso del ácido acético que puede ser usado entre 3 al 5%. Generalmente se prefiere el 5%. Y hay estudios que asocian el uso de 5% a un mejor resultado en la lesión. Ya, es decir, una mejor reacción. Estudios que asocian la rapidez de la reacción, la duración de la reacción y la intensidad de la reacción al ácido acético con el grado de lesión que se pueda obtener en la biopsia. Hay 2 teorías que
proponen cómo funciona el ácido acético. Una dice que es precipitación de proteínas y la otra propone la deshidratación celular, ¿no? No se ha precisado bien, se sospecha que sea alguna de ellas. Personalmente yo creo que puede ser más una deshidratación, pero los que proponen que el ácido acético actúa por precipitación de proteínas refieren que en la parte basal, que es donde empieza la lesión del papiloma, hay mayor concentración de núcleos y por tanto una mayor carga de proteínas. Y al ser una lesión de menor grado, va a producir una reacción más tenue, ¿no? Por estar digamos, más al fondo. Bien, y a medida que va a ir avanzando, por ejemplo, un NIC1 es la parte basal, NIC2 hasta la parte intermedia y NIC3 es hasta la parte superior. Entonces, al ir avanzando hay una mayor reacción y una mayor intensidad y una mayor densidad de la lesión. Luego, la prueba de Schiller está referida al uso del Lugol, que es el Lugol básicamente yodo. ¿Cómo se interpreta la acción del yodo en este procedimiento? Las células epiteliales escamosas tienen o almacenan glucógeno, ¿no? De manera normal, tienen una determinada cantidad de glucógeno que les va a permitir reaccionar adecuadamente al uso del yodo. Las células que son células afectadas por el papiloma no van a almacenar suficiente glucógeno. ¿Por qué? Porque tienen crecimiento rápido. Entonces, la cantidad de glucógeno que almacenan es poca o nula. Y por tanto, la reacción al yodo va a ser igual, poca o nula. ¿Ya? Eso no sucede, por ejemplo, con las células glandulares, que son las células cilíndricas del canal. Ahí nunca van a encontrar una reacción al Lugol. No deberían encontrar reacción al Lugol. En la colposcopía, básicamente, lo que tratamos de determinar es la zona de transformación. Y la zona de transformación es el segmento que está comprendido entre la unión escamo-columnar nueva y la unión escamo-columnar antigua u original. ¿Ya? Generalmente, estos puntos están determinados por la presencia de los quistes de Nabos, ¿no? O lo podemos precisar por algún quiste de Nabos que nos sirva como referencia para determinar la unión escamo-columnar antigua o la original y acá la unión escamo-columnar nueva. Y esta zona, este espacio es la zona de transformación. ¿Por qué es importante la zona de transformación? Porque es la zona de asiento de las lesiones precancerosas o lesiones cancerosas. Es ahí donde empieza la acción del papiloma. Después viene la toma de biopsias de cuello uterino, con las pinzas que ya hemos mencionado, el legrado endocervical, si es que fuera necesario. La solución de Moncel es una solución que sirve para hacer hemostasia y que tiene un efecto bien rápido, pero acá no la tenemos lamentablemente. Sí la he usado en alguna ocasión y tiene una acción inmediata. Y es como una pasta nada más que se coloca sobre la zona donde se quiere hacer hemostasia. Después de eso, es importante explicarle a la paciente los hallazgos para que la paciente también se sienta comprometida. Y es importante indicarle si es que uno sospecha de que sea una lesión maligna o no. Y si no es maligna, recalcarle, pero también recalcarle que es importante que la paciente continúe en sus controles, continúe en su seguimiento, que se interese por el resultado. Si tenemos el compromiso de la paciente va a cumplir con lo que le indiquemos. Es decir, que venga a su control, que haga su seguimiento o que, bueno, pues siga la indicación que corresponda. También es importante registrar los hallazgos. Todos los hallazgos que se encuentren en la colposcopía debemos anotarlos en la historia. Esta es una secuencia en la toma de biopsia. Se logra hacer una presión en la zona que vamos a biopsiar, hasta hacer una presión total y luego, bueno, pues la zona que queda lastimada, hacer hemostasia. Cuando hacemos el registro de hallazgos, básicamente tenemos que centrarnos en 3 puntos. Si la colposcopía es adecuada o no adecuada. ¿A qué se refiere con que sea adecuada o no adecuada? Con que podamos precisar el cuello del útero, es decir, que podamos ver el cuello del útero frente a nosotros, que el cuello nos esté mirando y que nos esté mirando bien. Esa apreciación sirve para determinar si ha sido fácil tomar una biopsia o incluso sirve para determinar si es que en un procedimiento quirúrgico posterior
necesario en la paciente, que sea un cono lip o un cono frío, podamos tener acceso fácil al cuello. Por ejemplo, una colposcopía no adecuada sería una paciente con un cuello empotrado, ¿no? Con un cuello con cicatrices previamente tratado, o con un cuello lateralizado, ¿no? O con irregularidades en su superficie, o con laceraciones. Esa sería una colposcopía no adecuada. Si tenemos una paciente que es candidata a conolip y tenemos una colposcopía que se menciona como adecuada, estamos también entendiendo que esa paciente, cuando le hagamos el conolip, vamos a tener un cuello que nos permita hacer el procedimiento que la paciente requiere. Mencionar la zona de transformación, ¿qué tipo es? 1, 2 o 3. ¿A qué se refiere esto con 1, 2 o 3? Zona de transformación 1 está referido a que se aprecia todo el contorno de la zona de transformación, ¿no? Se aprecia todo el contorno de la zona de transformación. 2, que se aprecia parcialmente, o sea, hay un segmento de la zona de transformación que no se logra apreciar totalmente. Y una zona de transformación 3 que no se aprecia ninguna porción, ¿no? En el 2 se puede apreciar algo, en el 3 ya no se aprecia nada de la zona de transformación. Generalmente la zona de transformación 3 está asociada a pacientes posmenopáusicos, ¿no? Y el otro aspecto que se debe mencionar cuando se hace el informe de una colposcopía, básicamente son las lesiones que se hallen. Las lesiones que sea producto del uso del ácido acético y las zonas que tengan reacción o que no tengan reacción al uso del Lugol, ¿no? El test de Schiller. Entonces, y es importante mencionar la zona de las lesiones, haciendo uso de la figura de un reloj, mencionar en qué radio está ubicada la lesión o qué radios abarca la lesión de donde estamos tomando la biopsia. Algunos mencionan también que es muy conveniente y muy útil hacer gráficos, ¿no? Gráficos de la zona de lesión, del cuello, cómo se ha encontrado y que eso ayuda bastante también. El uso de la ubicación de las lesiones nos permite también en el momento de hacer, por ejemplo, el conolip, ¿no? Saber a dónde tenemos que tomar mayor interés. Si tenemos un conolip que hemos tomado biopsia del labio anterior y biopsia del labio posterior y nos informa que el labio anterior es donde tiene, por ejemplo, un NIC3, ¿no? Entonces tenemos vamos a tener mayor cuidado, mayor interés en tomar hacer una buena decisión de la zona del labio anterior. No significa esto que el otro labio lo dejemos, pero nos interesa más la lesión que tenga mayor estadiaje, ¿no? Bien, en el año 2011, en Río se hizo una modificación a la terminología colposcópica para el cuello uterino. Esto fue de la International Federation Cervical Pathology in Colposcopy, el año 2011. Bien. Y aquí menciona un poco más ampliado lo que habíamos expresado previamente, en que sea adecuada, que se aprecie la zona de transformación y que se haga mención a las lesiones. Aquí también, cuando hay sospecha de invasión y cuando hay hallazgos de otro tipo. Bien, cuando tenemos un cuello uterino anormal, la imagen que vamos a apreciar es más o menos así, ¿no? No hay ninguna reacción, se aprecia bien la unión escamocolumnar nueva y se puede precisar la unión escamocolumnar original, ¿no? Pudiendo determinar la zona de transformación. Entonces, esta es la zona de transformación. Y no hay ninguna afectación en esa zona de transformación. Los patrones vasculares normales que se pueden encontrar son diversos y que van a ser diferentes cuando ya veamos alteraciones patológicas. Bien. Aquí, por ejemplo, este es un quiste de Nabos con vascularidad en su superficie. Que estos son hallazgos normales. O sea, aquí no encontramos patología todavía. En una sesión posterior probablemente ya vamos a ver hallazgos patológicos en la colposcopía. Y esto es lo que podemos encontrar en una paciente posmenopáusica, ¿no? Con lesiones petequiales por el hipoestrogenismo, por la atrofia, y que si vamos a tomar una muestra, aquí generalmente vamos a encontrar dificultades para la muestra o incluso tomamos la muestra, supongamos que llega la paciente en este estado, tomamos la muestra
Y luego generalmente vamos a encontrar como informe en la patología que ha sido una muestra insuficiente o una muestra que hay lesión de tejido y que no se puede evaluar adecuadamente. Entonces, por eso, uno de los puntos a reforzar es que si hay pacientes posmenopáusicas que tienen ASCUS, básicamente, que es lo más frecuente, que necesiten colposcopía previamente el uso de estriol por lo menos 2 semanas y después ya indicarle la colposcopía. Bien, hasta ahí la parte esta de colposcopía, bueno, normal, digamos. ¿Alguna pregunta? Sí. Disculpe, en cuanto al ácido acético y el Lugol aumenta la sensibilidad del posteriormente diagnóstico colposcópico o se mantiene igual, o se hace uno u otro? Sí, va a mejorar, o sea, porque te permite identificar zonas de lesión que a veces incluso con el uso del ácido acético no puedes ubicar. Pero en el caso de que la colposcopía no necesariamente es con magnitud, sino simplemente, o sea, a aumento real, ¿es necesario el Lugol o solo basta con el ácido acético? No, es necesario el Lugol también, sí, porque tienen diferentes acciones, entonces se complementan, ¿no? Una consulta, y ahora la indicación del Papa Nicolau es cada 3 años, o sea... Ya, mira, la indicación del Papa Nicolau es cada 3 años, pero muchas veces la sensibilidad baja del Papa Nicolau, ya que acá tenemos como screening el Papa Nicolau, no te permite determinar la certeza del hallazgo, ¿no es cierto? Entonces, y en un país donde tenemos alta incidencia, hay que, yo creo, hacer por lo menos indicación de Papa Nicolau anual, ¿no? Hasta que la paciente. Ahora, otro detalle también es que a veces en pacientes posmenopáusicas decimos, no, el Papa Nicolau en pacientes ya mayores de 60 no necesita o de vez en cuando, o en pacientes histerectomizadas también. En cúpula se pueden encontrar lesiones displásicas, ¿ya? En pacientes mayores posmenopáusicas también. Hay un gráfico que se han presentado en algunos sitios donde muestran la curva bimodal del PBH en mujeres, ¿ya? Entonces, hay mujeres en edad joven que se explica a veces por el número de parejas sexuales, y después en pacientes posmenopáusicas. Hay una segunda curva de incidencia. ¿Por qué se explica esa incidencia? Por el fenómeno que llaman del viejo verde, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede? Pacientes varones mayores van a tener a veces experiencias fuera diversas y luego tienen también contacto con sus esposas y les contagian, ¿no? Entonces, eso explica una segunda incremento en la curva bimodal del papiloma. Sí, cuando uno tiene una paciente con un Papa Nicolau anormal, está muy angustiada y desea hacerse la colposcopía rápidamente, ¿no? Entonces, al igual que la recomendación en posmenopáusicas, ¿qué otras recomendaciones se propondrían para que la paciente vaya a la colposcopía en las mejores condiciones, ¿no? No vaya a llegar menstruando, no vaya a llegar con óvulos, no sé. Entonces, esa es una pregunta. Y la otra pregunta es, también se está viendo que muchas personas están evitando el Papa Nicolau, ¿no? Y están precipitando a hacer la colposcopía de inicio, sin Papa Nicolau, ¿no? Y hay una sobrecarga en los sistemas para el manejo con la colposcopía. ¿Qué tan pertinente te parece ese tipo de acción ahora, no? Bien, respecto a las condiciones para la realización de la colposcopía, son parecidas al Papa Nicolau, o sea, sin haber tenido relaciones sexuales, sin sangrado, sin uso de tratamientos vaginales, ¿no? Si tuviera algún flujo vaginal, tratar de curarlo antes de realizarse la colposcopía para evitar el fenómeno inflamatorio que puede distraer la evaluación de los patólogos, ¿no? Y respecto al uso de la colposcopía, bueno, se ha hecho muy popular, muy
fácil hacer evaluaciones colposcópicas y que no es conveniente. Es una prueba, digamos, en el flujograma de evaluación o despistaje de lesiones, la colposcopía tiene un lugar ya definido, determinado. Entonces, siempre vamos a necesitar pruebas de tamizaje, ¿no? Que puede ser el Papa Nicolau, puede ser el IVA, puede ser el IBL, dependiendo de lo que proponga cada Ministerio de Salud. Y en nuestro país, el Ministerio de Salud propone el uso de Papa Nicolau como prueba de tamizaje previa. Ahora, por eso hay que mejorar la calidad del Papa Nicolau, la calidad de la toma de la muestra del Papa Nicolau. Inicialmente, cuando empezó a hacerse la toma de la muestra, lo que propuso Papa Nicolau fue hacer la toma de la parte exocervical. Luego ampliaron al canal endocervical con el uso de hisopos. Después vino la espátula de aire modificada de plástico con el citocepillo, que permitía tomar una mejor muestra. El uso determinar un tiempo en el que tenía que ser hecho el Papa Nicolau, que de preferencia no hayan flujos vaginales o secreciones que interfieran con la toma de la muestra, ¿no? Entonces, tratar de que las condiciones sean lo mejor posibles para poder tener un mejor resultado del Papa Nicolau, ¿no? Que es lo que deberíamos usar como tamizaje, antes que la colposcopía, ¿no? Una consulta importante, hasta qué edad está, o sea, sería lo ideal tomarles el Papa Nicolau, porque a veces llegan de 13 semanas y dicen que ya no es, o sea, ¿no? ¿Hasta qué edad sería lo ideal tomarles el? Lo ideal sería tomar Papa Nicolau a todas las pacientes en el primer trimestre, ¿no? Salvo que tengan uno muy reciente, ¿no? ¿Por qué? Porque si pueden hacerse algún tipo de tratamientos, se podría actuar rápidamente. Ahora, la gestación no va a producir modificaciones en la progresión de alguna lesión, ¿cómo se llama? En alguna lesión displásica o neoplásica, ¿no? Ahora, ¿hasta qué edad sería conveniente hacer una biopsia? Generalmente hasta el tercer trimestre se puede hacer biopsias que se necesita, salvo que la paciente ya esté muy próxima a dar a luz. Entonces, ahora, otra sugerencia también es que si hay pacientes que tienen lesiones displásicas, lo preferente sea un parto o chance vaginal. Hay estudios que demuestran la regresión de lesiones, incluso displasia severa, a lesiones leves, displasias leves o ausencia de lesión, desaparición de la lesión, solo con el parto vaginal. O sea, ¿qué se ha hecho? Pacientes gestantes con lesiones displásicas han llegado a término, han tenido parto vaginal y después de meses se les ha hecho evaluación, ¿no? Y Papa Nicolau, colposcopía, biopsia y ya no hay lesión en muchos casos, ¿no? Otras han disminuido la lesión, un poco de porcentaje han mantenido la misma lesión. Sí. En comparativo contra cesáreas. En comparativo contra cesáreas, claro, sí. Listo, bueno, muchas gracias. Para la próxima, algo más.